Iglesia La Gran Comisión te presenta un mensaje para edificar tu alma y tu espíritu. En este servicio, grabado el 15 de abril de 2018, estamos en el capítulo 25 del libro de Hechos. Pablo nos enseña que encontramos la fuerza y la paz que necesitamos para enfrentar las situaciones intimidantes y miedosas en nuestra vida, al tomar el tiempo cada día para estar ante el trono mayor de nuestro Padre Celestial, en oración, adoración y el estudio de su palabra. Ahora abre su Biblia y escuchemos a nuestro hermano Sean. Entonces yo les voy a invitar, si pueden abrir sus Biblias al capítulo 25 del libro de Hechos. Hechos capítulo 25. Hemos estado en esa serie en el libro de Hechos viendo los hechos del Espíritu Santo en la iglesia del primer siglo con Pablo, Pedro. Y el domingo pasado estuvimos con Pablo en la ciudad de Cesarea y él estaba en un tribunal, estaba en un corte y tenían tres personas en contra, o tres grupos que estaban en contra de él. Primeramente tuvimos los líderes judíos que lo estaban acusando falsamente. Tuvimos Tértulo, un abogado que los representaba y estaban levantando los cargos falsos, y el procurador Félix, o el gobernador Félix. Ninguno de estos tipos eran muy buenas personas. Hablamos de no eran personas íntegras, que no vivían de acuerdo a sus creencias, deberían haber actuado de otra manera. Y en el otro lado tenemos Pablo, un hombre íntegro, que habla la verdad, que vive una vida, se comporta de una manera que alinea con sus valores y sus pensamientos. Entonces, cuando dejamos el domingo pasado, Pablo estaba ahí enfrente de estos defendiéndose, y lo que vemos es que en el corte Félix, en lugar de tomar una decisión, él dice: vamos a esperar mañana, vamos a esperar para hacer un juicio final hasta que viene un comandante. Esto se convierte no solo en mañana, pero 2 años de encarcelamiento de Pablo. Él se queda encarcelado. Leemos que Félix a vez en cuando lo saca esperando un soborno, una mordida, para comprar su libertad. Entonces, lo que vemos es que Pablo espera 2 años para que Félix toma una determinación y no lo hace. Es importante entender que durante esos 2 años, Pablo no necesariamente estaba en una prisión, como tras unas rejas y ahí sin ningún, ningún contacto con el mundo afuera. No, la Biblia dice que estaba en una casa, y como hoy en día tenía como el brazalete electrónico del tobillo, ¿verdad? Es que no podría salir de la casa. Estaba protegido y guardado por algunos soldados romanos. Entonces Pablo no podría salir, pero sí permitían a sus amigos, otros hermanos, venir y atender a sus necesidades. Entonces por 2 años Pablo se espera en ese tipo de cosa. Y Félix, bueno, como dijimos, no era buen tipo. Las cosas ya le acercaron para Félix. Y lo que sucedió es que durante esos 2 años se levantó una rebelión de parte de los judíos en la ciudad de Cesarea. Y Félix, como era muy cruel con la gente, enviaba a todos los militares, a todos los soldados romanos, para encargarse de los judíos. Y miles de judíos están matados, están arrestados, los despojan de sus casas, sus pertenencias, sus riquezas, todo lo que es en contra de la ley romana. Félix se le va la mano, se pone en mano dura, y entonces esto le va a causar problemas. Y lo que sucede es, unos judíos viajan hasta Roma y presentan una queja delante del César Nero, diciendo: mira, lo que está pasando con ese gobernador Félix, nos está tratando mal, quitando nuestras cosas, matando a nuestra gente. Cuando Nero comprueba que eso es la realidad, entonces lo llama a Félix de vuelta a Roma para rendir cuentas.
básicamente lo van a volar la cabeza. Pero viene su hermano Palas, que tiene favor en el corte de Roma, intercede por él y Félix se escapa con su vida. Pero no escuchamos más de él en la historia, ya como desvanece. Entonces, hoy en día en el capítulo 25, ya desde el domingo pasado, hoy ha pasado 2 años. Pablo encarcelado, esperando un juicio que nunca viene. Félix se va y Roma, para tratar con ese incidente internacional de haber matado a los judíos y despojado de sus cosas, envía a un hombre que se llama Festo, un gobernador Festo, para encargarse de reparar las relaciones. Entonces, vamos a estar en capítulo 25, comenzando con el verso 1. Y aquí entra Festo. Dice: 3 días después de que Festo llegó a Cesarea para asumir sus nuevas funciones, partió hacia Jerusalén. Muy importante que vemos una gran diferencia entre Félix y Festo. Félix prolonga las cosas, muy arrogante, no quiere hacer nada, solo vive como le da las ganas, mañana. Pero Festo llega y ni se abre la bolsa y quita la ropa. Él entra en Cesarea, se saluda y va directo a Jerusalén. Porque él sabe algo: si yo quiero reparar esa relación con los judíos, tengo que ir a donde están sus líderes. Entonces, Festo, vemos, es un hombre de acción, todo al contrario al gobernador anterior. Y dice, él partió hacia Jerusalén, verso 2, donde los sacerdotes principales y otros líderes judíos se reunieron con él y le presentaron sus acusaciones contra Pablo. Le pidieron a Festo que les hiciera el favor de trasladar a Pablo a Jerusalén. Y ahí dice en contexto, ya que tenía pensado tenderle una emboscada y matarlo en el camino. Qué iglesia tan amable, ¿no? Ahí, por favor, venga a la iglesia, y lo matan en el camino. Esto es lo que confronta a Pablo. Incluso él siempre está bajo esa presión de muerte que lo persigue. Entonces, Festo contesta y dice, respondió que Pablo estaba en Cesarea, pero que pronto él mismo iba a regresar ahí. Entonces, él les dijo, algunos de ustedes que tengan autoridad pueden volver conmigo. Si Pablo ha hecho algo malo, entonces podrán presentar sus acusaciones. Unos 8 o 10 días después, Festo regresó a Cesarea y al día siguiente tomó su lugar en la corte y ordenó que trajeran a Pablo. Lo que vemos otra vez, hombre de acción. Él llega a Cesarea, me imagino venían los judíos juntamente con él. El día siguiente están en el corte. No es relájense, como a veces son en los países de Centroamérica, ¿verdad? Que uno va al gobierno y dice, regresa mañana, es que ahorita anda de vacaciones. Lo acaba de salir para un cuestión en otro departamento. Esto me pasó mucho tiempo. Siempre mañana, otro día. Pero Festo entiende, me pusieron aquí con un trabajo de reparar las relaciones con los romanos y los judíos. Entonces él tiene que complacerlos. El día siguiente atiende el caso. Verso 7 dice, cuando Pablo llegó, los líderes judíos de Jerusalén lo rodearon e hicieron muchas acusaciones graves que no podían probar. Ya una y otra vez, lo mismo, ¿verdad? Pablo negó los cargos. No soy culpable de ningún delito contra la ley judía, ni contra el templo, ni contra el gobierno romano, dijo. Entonces Festo, queriendo complacer a los judíos, le preguntó, ¿estás dispuestos a ir a Jerusalén y ser juzgado ante mí allá? Esto es todo contrario a lo que debería haber sido. Pablo es judío, pero es un ciudadano romano. ¿Y por qué Festo lo quiere volver a regresar a Jerusalén? Vemos es que él quiere complacer a los judíos. Entonces Pablo contesta en el verso 10, él dice, no, esta es la corte oficial de Roma. Por lo tanto, debo ser juzgado aquí mismo.
Usted sabe muy bien que no soy culpable de hacer daño a los judíos. Si he hecho algo digno de muerte, no me niego a morir, pero sí soy inocente. Nadie tiene el derecho de entregarme a estos hombres para que me maten. Apelo a César. Now, Festo tiene que parar por un segundo y dice, mira, ¿qué está pasando aquí? Entonces vuelve a sus consejeros y tiene que preguntar, eso es un asunto legal. Y cuando consulta con ellos, después respondió, muy bien, has apelado a César y al César irás. Entonces seguimos. Unos días más tarde el rey Agripa llegó con su hermana Berenice a presentar sus respetos a Festo. Como es el nuevo gobernador, viene el rey de darle la bienvenida a Judea, al área. Entonces vienen ahí para practicar y conocerlo. Entonces dice ahí, durante su visita de varios días, Festo conversó con el rey acerca del caso de Pablo. Aquí hay un prisionero, le dijo, cuyo caso me dejó Félix. Cuando yo estaba en Jerusalén, los sacerdotes principales y los ancianos judíos presentaron cargos en su contra y me pidieron que yo lo condenara. Les hice ver que la ley romana no declara culpable a nadie sin antes tener un juicio. El acusado debe tener una oportunidad para que confronte a sus acusadores y se defienda. Cuando los acusadores de Pablo llegaron aquí para el juicio, yo no me demoré. Convoqué al tribunal el día siguiente y di órdenes para que trajeran a Pablo. Pero las acusaciones que hicieron en su contra no correspondían a ninguno de los delitos que yo esperaba. En cambio, tenían algo que ver con su religión y con un hombre muerto llamado Jesús, quien según Pablo está vivo. No sabía cómo investigar estas cuestiones, así que le pregunté si él estaba dispuesto a ser juzgado por estos cargos en Jerusalén. Pero Pablo apeló al emperador para que resuelva su caso. Así que di órdenes de que lo mantuvieran bajo custodia hasta que yo pudiera hacer los arreglos necesarios para enviarlo al César. Me gustaría oír personalmente a ese hombre, dijo Agripa. Y Festo respondió, mañana lo oirás. Así que al día siguiente Agripa y Berenice llegaron al auditorio con gran pompa, acompañados por oficiales militares y hombres prominentes de la ciudad. Festo dio órdenes de que trajeran a Pablo y después Festo dijo, Rey Agripa y los demás presentes, este es el hombre a quien todos los judíos, tanto aquí como en Jerusalén, quieren ver muerto. Pero en mi opinión, él no ha hecho nada que merezca la muerte. Sin embargo, como apeló al emperador, decidí enviarlo a Roma. ¿Pero qué debo escribirle al emperador? Pues no hay ningún cargo concreto en su contra. Así que lo he traído ante todos ustedes, especialmente ante ti, Rey Agripa, para tener algo que escribir después de que lo interroguemos. Pues no tiene sentido enviarle un prisionero al emperador sin especificar los cargos que hay en su contra. Y el último verso, entonces Agripa le dijo a Pablo, tienes permiso para hablar en tu defensa. Así que Pablo, haciendo una seña con la mano, comenzó su defensa. Ahí vamos a parar leyendo, respira profundo. Eso sí fue mucho de leer, pero una historia muy interesante que vemos en ese caso. Y para verlo todo, vamos a hacer dos cosas en esta mañana. Primero, vamos a hablar sobre el contexto de este capítulo y de esta situación en la historia. Y después vamos a hacer una aplicación personal para nuestras vidas. Para entender el contexto, tenemos que saber algo. Antes de entender y aplicar la palabra, cuando lo leemos, para poder entender y después aplicar la palabra a nuestras vidas, tenemos que comprender su contexto. Tenemos que comprender su contexto. El contexto en la Biblia es muy simple. Para poder entender el significado de un verso, hay que leer los versos que vienen antes y los versos que vienen después.
Ahí colocamos el verso dentro de la panorama más grande, igual con un capítulo en la Biblia. Lo tomamos el capítulo, pero leamos, si en el 25 leamos el 24 y leamos el 26. Y cuando colocamos el verso o el capítulo en su contexto, entonces podemos entender su significado y aplicarlo a nuestra vida. Entonces, estamos hablando de entender las circunstancias, las situaciones, los versos antes y después, capítulos antes y después. Y lo que hace es clarifique para nosotros qué es lo que la Biblia nos está diciendo. Now, un ejemplo de eso es, imaginamos si tenemos una pieza de rompecabezas, un foto, ¿verdad? O una foto. Y aquí podemos ver parece como soldado, no está muy claro. Parece que tiene una espada, un cinturón, tiene un casco como de romano, está con piedras. Podemos ver la foto, pero no realmente entender qué está pasando. Es como algo misterioso. Pero cuando colocamos la pieza dentro de su contexto, ahora se clarifica lo que está pasando. Vemos que solo la pieza nos puede dejar con preguntas, sin entender, pero cuando lo colocamos dentro de la panorama, dentro de la foto, de la foto grande, entonces podemos comprender qué es lo que nos está diciendo. Y esto es muy importante por nosotros. Yo recuerdo la historia de un hombre que lo que hacía con la Biblia era de orar a Dios y pedir, Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Entonces tomamos la Biblia y como para encontrar un verso lo eligió al azar. Solo, Dios, ¿qué es lo que tú quieres para mi vida? Pone el dedo y leyó ahí el verso. Y cuando lo hizo un día ahí, puso el dedo y cuando leyó, ahí él decía, y salió y fue y se ahorcó. Bueno, esto no es lo que Dios quiere para mi vida. Jesús, dime, ¿qué es lo que tengo que hacer? Otra vez al azar encuentra un verso, pone el dedo y cuando lo mira y dice, y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ay, ay, ay. No es bueno de sacar los versos fuera de su contexto. Se confunde uno. Hay otra historia de un hombre que estaba en un avión volando en el aire, viajando a otra ciudad, cuando entraba turbulencia en el avión y estaba arriba y abajo y se puso ahí miedoso el hombre y dice, Señor, háblame, consuélame, no sé qué me va a pasar. Y comienza a pasar por la Biblia y pone un dedo y cuando lee dice, Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es muy importante que entendamos el contexto porque el contexto revela el significado. El contexto nos revela el significado de un verso. Si no, podemos caernos en unos errores muy comunes con la Biblia. Si no tomamos el tiempo de averiguar el contexto de un verso, lo podemos caer en una idea errónea. Uno de los errores más comunes es que cuando toma el tiempo o cuando no toma el tiempo de ver el contexto, entonces podemos pensar que el mundo, por ejemplo, de Pablo en que vivía, era tan diferente de nuestra cultura y nuestro mundo, de que sus enseñanzas, sus palabras no son aplicables, son irrelevantes a nuestra cultura. Hay mucha gente que hoy en día leen y dicen, no, Pablo solo dijo eso porque en su cultura era así, pero ahora nosotros no luchamos con eso, eso no es para nosotros. Esto es lo que sucede cuando la gente toma cosas fuera de contexto. La palabra de Dios se hace irrelevante, no impacta la vida. Pero lo que vemos en el contexto de la vida de Pablo es el mundo en que él vivió. Ellos tenían las mismas tentaciones, tenían las mismas presiones que nosotros vemos el día de hoy.
Incluso para ellos eran aún más difícil porque ser cristiano también implicaba ser perseguido y posiblemente matado por su fe. Sus palabras sí son relevantes. ¿Cuánto me digan amén? La palabra de Dios sigue siendo relevante para nuestro tiempo, para hoy día. Segundo error que podemos encontrar es que cuando no conocemos el contexto, entonces nos conduce a una mala interpretación. Podemos mal interpretar la palabra de Dios. Esto sucede todo el tiempo. Hay predicadores, hay evangelistas predicando en el tele, toma un verso y de ahí hace toda una teología. Pero es mala, es errónea, no es correcta. Una de las cosas que vemos es, por ejemplo, en 1 de Corintios capítulo 14, Pablo menciona a la iglesia que él no permite a una mujer hablar en los servicios. Y si solamente tomamos este capítulo y no miramos el contexto, entonces parece que Pablo está diciendo, bueno, las mujeres no deben dar anuncios. Hermana Dora, ya no más. Que las hermanas no pueden dirigir o cantar. Soncha, los demás ya han ido porque estuvieron en el primer servicio, pero no se puede cantar o dirigir alabanza. No se puede predicar ni enseñar en la célula. Incluso si lo tomamos así tan literal como dice en el verso, cuando las mujeres entran en el servicio deben de guardar silencio hasta que terminamos. Yo sé que algunos esposos diciendo amén, amén, que se callen. No seamos así. Pero cuando nosotros entonces tomamos el tiempo de ver el contexto, especialmente del libro de 1 de Corintios, lo que vemos es una iglesia que tiene caos en sus servicios. En otros capítulos Pablo habla y los regaña porque dice que alguien se levanta a predicar y profetizar y ni ha terminado y se pone de pie otro y comienza. Y ustedes pelean en medio de servicio porque todos quieren predicar. Entonces, juntamente con esto vemos que algunas de las mujeres tenían preguntas y como actuaban los demás, solo gritaban las preguntas sin ningún respeto, sin ningún como de pensar antes. Entonces Pablo está diciendo, mira, si tienen preguntas deben esperar hasta que llegue a la casa a hacer la pregunta. Cuando uno está predicando, debe los demás dejar que termina hasta que se levanta para predicar. Que debe ser un respeto mutuo, un sometimiento los unos a los otros. También si nosotros vemos el contexto más grande de otras cartas de Pablo, de Gálatas, de Éfeso, el libro de Hechos, lo que vemos es que había mujeres que eran diaconisas, que ellas profetizaban, que evangelizaron y que enseñaron en la iglesia. Entonces, si alguien no quiere ver el contexto, toma un verso, un capítulo, lo hace como una doctrina de la iglesia y las mujeres ni pueden abrir la boca jamás. Y hemos visto mucho de esto en las iglesias. Ponen reglas y cosas basado en un verso que lo han sacado fuera de contexto. Es muy importante que evitamos esos dos errores. Número uno, que no hacemos irrelevante la palabra de Dios con un contexto incorrecto y tampoco evitamos de conducirnos a una mala interpretación. Tomamos el tiempo para investigar, de averiguar la situación, leer los versos antes y después y ver el contexto. El contexto que tenemos hoy en el capítulo 25 es que vemos que Festo es enviado a Judea con un propósito. Él no está allí solo para reemplazar a Félix, lo están enviando específicamente para ganar la confianza de los judíos y reparar las relaciones con ellos. Entonces, en su mente, él tiene que congraciarse con los judíos. Tiene que complacer a los judíos. Por eso, cuando llega a la ciudad donde va a estar ejerciendo su autoridad, lo deja para ir a Jerusalén. Porque él sabe, allí es donde tengo que estar para hacer mi trabajo.
Entonces, cuando viene esa cosa de Pablo y lo presenta, él no entiende ¿qué? Alguien que está muerto, pero tú crees que está vivo. ¿Qué onda? Yo no entiendo. Entonces él dice, mejor vamos a Jerusalén, tal vez ahí alguien me explique qué es la situación aquí, porque yo no lo comprendo. Pero Festo hace algo malo, porque acuerdo a las leyes romanas, como los cargos no se podrían comprobar, debería haber puesto Pablo en libertad. Lo hubiera librado de su encarcelamiento, pero no lo hizo. Y Pablo lo pone en prietos, porque lo que hace es que apela a César. Entonces, Festo tiene un gran problema. Yo voy a tener que enviar a ese hombre a Nero y tengo que hacer una carta. Pero ese hombre no tiene ningún cargo que ha sido comprobado. Básicamente estoy enviando un hombre inocente al emperador del mundo conocido. Me imagino que cuando llega a la mano de Nero, él va a decir, qué tonto gobernador de Judea tenemos allí que me envía hombres inocentes como no tengo nada que hacer en Roma. Festo sabe que va a parecer muy mal enviar un hombre inocente a Nero, entonces está sudando, está como, ¿qué me va a pasar? No sé qué hacer, estoy entre la espada y la pared, que tengo que complacer a los judíos, pero eso es un ciudadano romano y debería haber dado su libertad, pero aquí estoy. Entonces Agripa viene y dice, ay, gracias a Dios viene el rey. Entonces él dice, mira, esto es un caso, yo no entiendo qué pasa, me ayudas por favor saber qué escribir a esa carta. Y cuando Agripa dice, yo quiero escuchar el hombre, entonces Festo dice, mañana lo oirás. Mañana puede venir a escucharlo, ayúdame por favor, sácame porque quiero guardar mi cabeza sobre mis hombros. Y Nero lo voy a quitar si lo envío a Roma así. Entonces vemos que Festo está en problemas, pero también vemos esa gran injusticia contra Pablo. Lo han mantenido encarcelado por 2 años sin un juicio final. Es increíble realmente, pero hermanos, vemos ahí la mano de Dios. Vemos ahí, aún en la justicia, podemos ver que Dios está moviendo. ¿Cómo puede ser eso? Es que si Pablo hubiera sido liberado, tenemos que entender que los judíos lo están esperando para matarlo. Lo quieren asesinar. Si se escucha que lo soltaron en Cesarea, lo van a matar ahí. Si él se va a Jerusalén, lo van a matar ahí. Si él se sube a un barco y va para Roma, lo van a perseguir y lo van a matar. Básicamente no hay ningún lugar seguro para Pablo, menos donde él está, en la custodia de los soldados romanos. Ellos básicamente lo están salvando la vida, porque todos los judíos en todo el mundo lo quieren matar. Buscan a su vida. Entonces Dios usa la injusticia de ese corte de no tomar decisión para proteger la vida de Pablo. Y no solo eso, como Pablo apeló a César, ellos van a trasladarlo hasta Roma, donde él puede predicar. Ninguna otra manera él hubiera podido ir a Roma. Su vida siempre en peligro. Pero ahora él va a ir acompañado de soldados romanos, con unas guardaespaldas. Y me imagino unos cuantos de ángeles también. Amén. Pero esto es lo que vemos, que aún en la injusticia, Dios está usando la situación para ayudar a abrir el camino e enviar a Pablo a Roma. Now, lo que vemos con el rey Agripa, él es Agripa el segundo, su hermana Berenice, que han venido, han platicado con Festo. Festo quiere presentar a Pablo. Entonces, en el día que ellos se presentan, la Biblia dice que lo hicieron con una gran pompa. Eso es decir, que está hablando de un espectáculo enorme. Ahí están toda la gente importante, todos los militares, ahí con sus uniformes, todas sus medallas, todos van ahí
en su smoking, en aquel tiempo no sé qué fue, pero todos están ahí a su mejor porque viene el rey Agripa y todos quieren presentarse delante del rey, su hermana, quieren estar en el corte de gobernador. Entonces hay esa gran nube de personas, multitudes de personas en el auditorio que han entrado ahí y después llaman a Pablo con sus cadenas en sus manos. Ahí él está parado enfrente de ellos. Y todo esto se hicieron con una intención. Lo quieren intimidar. Era su forma de manipular a una persona cuando venía ante el trono. Ellos querían que Pablo reconociera: somos la autoridad. Nosotros tenemos control de tu vida. Si vas a confesar algo, lo debes hacer aquí mismo. La intención fue de sacar una confesión de parte de Pablo, de que él confiesa, entonces pueden escribir algo a Nero. Entonces todo ese nube, rey, Festo, todos están ahí viendo a Pablo, y Pablo entra con sus cadenas. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Fue intimidado? No, incluso dice que él hizo algo. Antes de decir ninguna palabra, él hace una seña con su mano. Es algo pequeño, casi imperceptible, pero dice mucho. Pablo entra ahí y solo levanta su mano para decir: ahora les voy a hablar. Ahora que me han dado la oportunidad, yo les voy a hablar. No se mira miedo, no se mira intimidación. Él no se cae en la boca, no se pone de rodillas, ay, no comienza. Incluso vamos a ver en el domingo siguiente, vamos a ver su defensa, porque él tampoco se defendió. Él está preparando para proclamar la palabra de Dios. Es como decir: ahora que los tengo todos reunidos aquí, déjame decirles lo que Dios me ha dicho. Ellos, como no se dieron cuenta que fuera Dios quien los llamaron y los pusieron en ese auditorio por ese día. Pero ¿cómo podría Pablo, un hombre, mira, él no es un hombre grande en el mundo? Para nosotros sí, porque solo tenemos la Biblia. Pero cuando uno lee historia, Tácitos, Josefo y otros escritores romanos en aquel tiempo, Pablo ni se menciona. Es menos que una hormiga en el mundo de ellos. Y cuando él parece, no tiene miedo. ¿Cómo puede ser? Y yo les diría que la razón que Pablo no tenía ningún miedo es que antes de presentarse delante del trono de Agripa, tal vez en la mañanita, él se presentó ante un trono mayor. Ahí a solas, en su tiempo de oración, él fue al trono del Dios Todopoderoso, quien creó los cielos y la tierra. El Dios que estableció los fundamentos y función del universo. Él se presentó delante del Rey de Reyes y los Señor de los Señores. Él se había visitado un trono mayor antes de presentarse a un trono menor de Agripa y Festo. Él puede estar tranquilo frente a tanta autoridad del mundo porque conoce la autoridad de su Dios. El espectáculo no lo intimida porque él ha estado en la presencia de Dios. Y sabe que la Biblia nos habla de que cuando nosotros entramos en la presencia de Dios, que hay un brillo espiritual que queda sobre nosotros, que queda sobre nuestras vidas cuando hemos estado en su presencia. Y esto solo es el resultado cuando pasamos tiempo con Dios en la oración, cuando estudiamos su palabra, cuando tenemos tiempo de intimidad con Él al comienzo de cada día. Algunos llaman eso su tiempo devocional, otros lo llaman tiempo a solas con Dios. Pero lo que es que es un tiempo cuando entramos en su presencia en la mañana y buscamos su rostro en oración, en adoración. Abrimos la Biblia y leemos acerca de nuestro Dios. Le damos gracias y hablamos acerca de nuestro día. Y hay una conexión íntima.
No es un deber que tengo que hacer, pero es una relación lleno de amor donde yo busco al Dios. Yo voy a su trono. Recordamos que Moisés se presentó delante de Dios en el tabernáculo, en el desierto, donde él habló cara a cara con el Señor. Y en ese tiempo de conexión íntima, podemos ver que Moisés y Dios conectaron y como resultado se quedó un brillo en su rostro. Ahora nosotros, por lo que Jesús hizo en la cruz, también podemos entrar en ese lugar santísimo, que solamente el sumo sacerdote, solo el profeta del pueblo podrían entrar en ese lugar y conversar cara a cara con Dios. Ahora por Jesús podemos entrar allí en esa presencia. Y cada vez que Moisés salió del tabernáculo, la Biblia dice que su cara brillaba como el resplandor del sol. Fue la gloria de Dios que se quedó sobre su vida. La presencia de Dios produjo un cambio visible en la vida de Moisés, un cambio que los demás podrían ver y notar. Y eso es lo que sucede con nosotros. Cuando tú pases ese tiempo con Dios, en su presencia, en intimidad con Él, también otros van a notar y ver el cambio que hay en tu vida. Cuando tú tomes tiempo para leer y meditar en la palabra, de hablar con Dios acerca de tu día, cuando tú tomes tiempo para darle gracias por todas las bendiciones que has recibido de Él, cuando tú pases un tiempo ante el trono mayor, hay un brillo sobrenatural que se queda sobre tu vida. Hay un cambio y su presencia hace una diferencia para el bien de tu vida. Es un cambio que otros pueden reconocer. Cuando Moisés salió de su tiempo con Dios, su cara resplandeciente, Moisés no lo notó. Él no sintió diferente. Él solo salió como he estado con Dios y yo siento igual. Pero las demás personas estaban, Moisés, no aguantamos, cúbrese. Y él tenía que velarse su rostro porque el brillo los afectaba. Pero a Moisés no había diferencia. Muchas veces nosotros no notamos la diferencia. Vamos ahí el tiempo de oración en la mañana, tiempo de intimidad, nos levantamos y vamos al día y nos sentimos cambiados, nos sentimos diferentes, pero otros lo notan. Ellos miran la diferencia que tú no ves. Van a notar que tú tuviste tiempo con Dios, pero de la misma manera pueden notar cuando no tuviste tiempo con Dios. Yo no sé de ustedes, pero en mi propia vida hay una gran diferencia, incluso un sentir diferente en mi actitud entre los días cuando tomo tiempo para estar en su presencia y los días que no tomo tiempo para estar en su presencia. Si nuestros compañeros en el trabajo, gente en la vida entendía esa conexión con Dios, tal vez no podrían avisar de esa diferencia. Podrían decirnos, mira, no sé lo que tú hiciste en martes, pero mejor que regreses y lo hace otra vez, porque nos gusta esa persona en martes. Nos gusta esa persona hace 2 semanas. ¿Dónde se fue? Y tenemos que pensar, ¿qué hice martes? ¿Qué hice? Es que pasé tiempo íntimo con Dios en la mañana antes de venir a trabajo. Es que ellos se notan la diferencia. Pueden ver que hay una actitud diferente. Tratamos las cosas diferente. Más para nuestra pareja o nuestros niños, que ellos conocen más porque están más cerca. Pueden ver la actitud. Ay, qué frustrado sos. Mejor que te vas a orar. Mejor que busques a Dios. Porque ahora no te aguanto. Estas cosas hacen una diferencia en nuestra vida. Hay algo también importante recordar acerca de ese brillo que vemos en la cara de Moisés. Es que desvaneció con el tiempo. No era permanente. El brillo se desvanecía. Y lo que Moisés tenía que hacer
es que requería una renovación a través de conectar nuevamente con Dios una y otra vez. Cada día él tenía que ir al tabernáculo, hasta que ir y hablar con Dios se quedó como una marca de su vida. El hombre que hablaba cara a cara con Dios. ¿Cuántos dirían lo mismo acerca de nuestra vida? Esto es un hombre o una mujer de oración. Una persona que no solo dice que han orado, pero se mira la diferencia, se mira el brillo espiritual de la presencia de Dios sobre su vida. Esto sí requiere que buscamos de Dios. Jesús, cuando estaba enseñando a sus discípulos, ellos preguntaron: enséñenos cómo orar. Entonces Jesús dice: ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, se hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. En esa oración vemos algunas cosas importantes que Jesús enseña, y hay una expectación que vemos de parte de Jesús. Él dice que esto es una oración que se debe hacer todos los días, no una vez a la semana, no solo los domingos me tomo tiempo para orar, pero es algo que se repite cada día. Siempre es el pan de cada día. Perdónanos hoy como perdonamos a otros. Esto es algo que se repite día y día. ¿Cuántos de ustedes necesitan diariamente el pan? Todos comemos cada día, ¿no? También necesitamos el pan espiritual de la palabra de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre. Tenemos que buscar su palabra en nuestra vida. Pero no solo es algo que se practica cada día, también viene la intención de Jesús que esa petición, ese tiempo de oración también pasa en la mañana, en la madrugada, antes de levantarnos y pasar por el día. Ahí nos dice: gracias por el pan que tú nos has dado el día de hoy. Dice: provee el pan que vamos a comer en ese día. Prepáranos de perdonar a otros. ¿Por qué? Porque tú nos ya has perdonado. Que se haga tu voluntad en ese día y no la mía. Vemos en toda esa oración que lo que Jesús está diciendo es que el trono mayor debe tener prioridad sobre todo todas las demás cosas en mi vida. Y ahí podemos acercar y encontrar lo que necesitamos. No después de que ya ha sucedido algo. Ya te ha pasado un día mal. Uno va primero y, como dice en Hebreos 4, acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Yo no sé cuántos de ustedes, pero a mí me gustaría tener mi copa llena de gracia y misericordia antes de comenzar el día, que ya pasar todo el día en mi frustración y en mi carne y después decir: perdóname. Eso es el dicho de nosotros: más fácil pedir perdón que permiso, ¿verdad? Pero para nosotros la idea es de que yo puedo ir al trono de Dios y pedir de su gracia, su misericordia, que son nuevas cada día. ¿Cuántos de ustedes necesitan la misericordia de Dios todos los días? ¿Cuántos necesitan la gracia de Dios todos los días? Así es, hermanos. La muerte y la resurrección de Jesús nos da ese acceso al Padre. Antes los pecados nos alejaban de Él, pero ahora tenemos ese acceso directo al trono mayor, al trono de Dios Santísimo, el Creador de cada día. Él hace levantar el sol, lo hace bajar en la tarde. Él pone las estrellas en su lugar y los hace correr la tierra en su camino alrededor del sol.
Y lo que yo puedo hacer es venir ante el trono de ese Rey poderoso y encontrar la fuerza y el poder, la gracia y la misericordia que yo necesito para brillar en un mundo oscuro. También el impacto de la presencia de Dios es algo que vemos en Juan capítulo 12. Cuando María, la hermana de Lázaro, viene a los pies de Jesús y unos días antes de su crucifixión toma un perfume de nardo puro de mucho valor y unge los pies de Jesús como una expresión de su adoración y amor. Después limpió el perfume en sus pies con sus cabellos. Y dice que como resultado de eso, el olor fragante del perfume se quedó en su cabello, se quedó en su cuerpo. No solo por el resto de este día, pero me imagino por algunos días más. Y esto es la verdad que vemos en nuestra vida también. Hay un olor fragante, un perfume espiritual que solo podemos encontrar cuando vamos a los pies de Jesús, cuando vamos a su trono y lo adoramos y conectamos con Él en intimidad. No se encuentra en ningún otro lugar. Es algo especial, una fragancia que puede penetrar a nuestro cuerpo, a nuestra mente y espíritu cuando estamos a solas con Dios. Por eso Pablo puede decir que gracias a Dios que hace que siempre triunfemos en Cristo y que manifieste en todo lugar el olor de su conocimiento por medio de nosotros. Esa palabra conocimiento habla de conocer por experiencia. Es decir, yo he experimentado a mi Jesús en intimidad. He vivido con Él día tras día, yendo a su trono, hablando con Él, conversando con Él, leyendo la palabra de Dios, orando, adorando, dando gracia. Por tanto tiempo que yo lo conozco. Entonces ese conocimiento es como un olor fragante que Dios deja de lo permite manifestar, lo permite pasar. Y como dice en la Biblia, que el olor del perfume de nardo, cuando fue ungido, cuando fue derramado sobre los pies de Jesús, ¿qué hizo? Llenó el lugar. Todos los demás olieron la fragancia, cayeron sobre ellos esa fragancia. También nosotros, con nuestra conexión con Dios, llevamos esa fragancia, ese olor espiritual que beneficia y bendice a las personas que viven cerca de nosotros. Mucho mejor tener un olor espiritual fragante de la presencia de Dios, del olor horrible de nuestra carne, de nuestras actitudes, de falta de paciencia, de frustración, de enojo, de rencor, de envidia. Muchas veces llevamos estos olores cuando caminamos. No son tan buenos, huele mal, apestoso. Pero Dios dice, venga a mi trono, venga a mi presencia. Y cuando tú derrames adoración, ese aceite espiritual, tus palabras, tu vida vivido en amor a mi persona, entonces comienza a salir como un humo, un olor fragante que te penetra y que también se va contigo a donde tú andas. También esto demuestra la victoria de nuestro Dios en nuestra vida. Porque es ahí donde encontramos el poder, es ahí donde encontramos todo lo que necesitamos para enfrentar cada día. Entonces, si yo no voy primero al trono mayor, entonces yo puedo comenzar a creer que mi jefe en el trabajo, el que me fastidia la vida, él tiene control de mi vida. Él tiene control de las horas que yo trabajo con él. Pero Pablo no hace eso. Nota, él no dice que Dios reprende esos romanos horribles, no los aguanto porque no hacen tu voluntad. Lo que vemos con Pablo es esto. Él dice, mira, ustedes romanos no hacen nada que no sea
permitido por mi Dios, por mi Padre Celestial. Jesús decía lo mismo, no tienes ninguna autoridad sobre mí, menos lo que Dios te ha dado. Y hermanos, cuando vamos primeramente al trono mayor, reconocemos algo, Dios tiene control. Las injusticias en nuestra vida, Dios conoce, Él tiene control. Pero es que son malvados, mi jefe, está mala esa persona, me tratan de tal y tal y tal y no aguanto. Entonces yo ando todo desgraciado, todo enojado por cómo me tratan. Pero la cosa es que esto es lo que sucede cuando no vemos primero el trono mayor. Comenzamos a pensar que los demás tienen autoridad. Pero cuando uno va primero al trono de Dios, cuando uno va primero ante Él, reconocemos que todos nuestros problemas que parecen tan grandes son chiquitas. Nada se puede en contra de Dios. Si Él está con nosotros, ¿quién en contra? ¿Quién en contra de nosotros? Si su trono es el trono sobre todo lo demás, entonces todas las autoridades menores tienen que hacer caso a Él. Entonces, si yo quiero cambio en mi vida, yo no voy a mi jefe a decir, dame lo que quiero, yo voy al trono mayor. Y yo digo, yo vengo delante de ti, Padre Celestial, haga tu voluntad en mi vida. Ayúdame a perdonar como tú me has perdonado. Provee el pan que voy a comer en ese día y también de tu palabra, porque tuyo es la gloria. Tuya es el reino por todos los siglos. ¿Sientes victoria en tu vida o sientes agobiado y derrotado? ¿A qué trono estás yendo? ¿Estás yendo a los tronos menores en el mundo que usan la intimidación y el miedo para controlar tu vida? ¿O te levantas en la mañana y vas al trono mayor de tu Padre Celestial, donde ahí recibes todo lo que necesitas para vivir cada día de victoria? Únicamente que hay que volver el día siguiente y el día siguiente y el día siguiente, porque Dios da lo que necesitamos día y día. No todo de un solo, porque la cosa es que Dios no quiere que solo andamos sin Él, Él quiere andar con nosotros. Esto es su gran deseo, de estar a la par de nosotros, pasando las victorias y las pruebas de la vida. Dios quiere vivir a tu lado y conocerte. Y para que tú conoces que tu Creador te ama, te quiere, te importa lo que te pasa. Él entiende que hay mucha injusticia. Y a veces Él no lo resuelve porque sabe que a veces la injusticia es lo que necesitamos para acercarnos a Él. Porque cuando todo anda bien, nos alejamos. Pero en el problema nos acercamos. Dios es fiel, hermanos. Yo les digo que debemos de ser una iglesia y personas que salen resplandecientes de su presencia cada día, llevando un olor fragante a nuestros trabajos, a nuestras casas, que en oración y adoración y el estudio de la palabra podemos conocer y amar más a nuestro Dios. Comenzamos hoy, amén. Por favor, cierren sus ojos y vamos a orar.